Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. El Dios verdadero y la insensatez de la idolatría. Y esto vamos a escucharlo a través de la palabra de Dios, a través de Isaías, el profeta mayor. Y vamos a escucharlo en el capítulo 44. Le invito para que escuche atentamente lo que el Señor nos ministra, lo que el Señor nos enseña allí. Escuchemos y comparemos a ese Dios todopoderoso que tiene soberanía, total gobierno sobre toda la creación, que todo lo puede, que todo lo hace, y la insensatez de la idolatría. Cómo el hombre se comporta de una manera inadecuada y supuestamente buscando adorar a Dios. Y al final veremos entonces cómo el Señor, por misericordia, nos restaura si confiamos verdaderamente en Él. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy del Señor. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego,
y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de esas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Canta loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice el Señor, tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señas de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas y su ruina reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Amén. Ahora pues. Amén. Vemos entonces este capítulo 44 del profeta Isaías, lo maravilloso del poder de Dios. Y escucha uno, y cuando uno se detiene en estos pasajes, cuando dice, yo extiendo los cielos y lo hago solo, así como las profundidades de la tierra. Es decir, Dios no necesita absolutamente ninguna ayuda para hacer lo que en su soberanía quiera hacer. Y entonces vamos a dividir el texto por lo menos en 3 partes para que tengamos y busquemos un mejor acercamiento de la palabra de Dios. Y la primera parte vamos a mirar entonces quién es Dios. La segunda parte, ¿qué es el hombre y qué es lo que el hombre hace? ¿Quién es Dios y qué es lo que hace Dios? ¿Y quién es el hombre y qué es lo que el hombre hace? Y en la tercera parte vamos a ver la misericordia de Dios. Así que vamos a la primera parte y vemos entonces en versículos del 1 al 5 cómo el Señor nos muestra allí todo su dominio y todo su poder. Dice, así dice el Señor, el hacedor tuyo, el que te formó, el cual te ayudará, y el que dice, no temas. Y es importante partir desde ahí. ¿Quién es el Señor? Es el creador. Cuando la palabra desde el original hacedor la busca uno, ¿qué es lo que encontramos? Es aquel que tiene dominio, potestad, autoridad y puede hacer lo que a bien quiera con lo que ha creado. Eso es lo que Dios es para nosotros, nuestro creador, y tiene la potestad del dominio para decidir sobre nuestra vida como Él a bien convenga. En su soberanía, Él decidió ponernos delante del bien en el camino perfecto, o hay un camino diferente que es el camino del mal. Lo sabemos desde Deuteronomio. Pero nos ha dado la capacidad para escoger y escoger bien, si somos atentos a su palabra, si somos verdaderamente guiados por el Espíritu de Dios, si somos verdaderamente creyentes. Si no lo somos, fácilmente somos engañados y vamos a tomar el camino del mal, el camino de la oscuridad. Pero hoy tenemos, como dice allí el versículo 3, dice que derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Y entonces vemos cómo desde antes de Pentecostés Dios ya estaba diciéndole al pueblo, incluso a toda la humanidad, que derramaría su espíritu sobre cada uno de nosotros los creyentes. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros nos hemos apartado de ese Dios todopoderoso? Porque eso es lo que dice el texto siguiente,
¿Qué ha pasado con esa relación que teníamos y que debíamos tener con Dios? ¿Qué es lo que el Señor siempre ha querido? Lo hemos dicho un par de veces. El Señor siempre ha querido tener una relación íntima con el ser humano, con su pueblo, con su creación, con su iglesia, con nosotros sus hijos. Pero para hacerlo tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no puede ser jamás a la manera del hombre. Y entonces miremos lo que dice del versículo 6 en adelante. ¿Cómo es el comportamiento del hombre? ¿Qué es lo que el hombre está haciendo? Y por eso Él nos muestra y nos va enseñando, cada uno de nosotros debemos meditar, nuestra relación con el Dios Altísimo es la que Él quiere. Porque dice en el versículo 6, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, Dios de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Desde ahí queda claro que no hay más de un Dios, solamente hay uno. La Biblia habla que hay muchos dioses, pero solo uno verdadero. El resto son creación de hombres, son dioses falsos. Y esos dioses falsos para nada sirven, lo vamos a ver en el texto. Y esos dioses falsos son creación del hombre, mientras que el hombre es creación de Dios. Y eso es lo más terrible. ¿Cómo es posible que el hombre cree un Dios para luego postrarse delante de él? Si el orden correcto es lo creado, postrarse delante de su creador. Es decir, si estás creando algo, eso algo se debe postrar delante de ti. Pero el hombre en su insensatez, ¿qué está haciendo? Crea un Dios y luego va y lo adora. Luego va y le dice, tú eres mi Dios. Y entonces Dios dice, tengan claro esto, porque soy yo el único Dios y lo he demostrado porque he declarado las cosas que han de pasar antes que sucedan. Y entonces miremos lo que dice el versículo 8. Porque la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Dice, no temas ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo y no hay fuerte. No conozco ninguno. Pero mira el versículo 9. Los formadores, ¿qué es lo que nos está diciendo? El versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la palabra del Señor? Viene el tema de la insensatez de la idolatría. Y es que la idolatría a lo largo y ancho de la historia del ser humano ha sido esa piedra de tropiezo por el cual el hombre se ha desviado del camino de la verdad. El hombre no ha alcanzado la santidad por causa de buscar acercarse a Dios como el hombre cree que a Dios le agrada. Y debemos acercarnos a Dios como Él quiere que nosotros a Él nos acerquemos. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Cada uno de nosotros tenemos algo bien importante, algo para que comprendamos. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso? La respuesta que tendríamos que darle a Dios es el ser humano. Y dice que toda su descendencia será avergonzada, que toda su descendencia será destruida. ¿Por qué? Por causa de la insensatez. Y entonces vemos qué es lo que trae una idolatría. La idolatría trae esclavitud. Cuando uno lee el texto completo, el que acabamos de escuchar, uno ve exactamente lo que hace el herrero, lo que hace el carpintero para elaborar un Dios, para luego postrárselo, para luego llevárselo a casa. Dice el versículo 13, el carpintero tiende de la regla, lo señala con almagre, le labra con los cepillos, le da figura con compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Esto es la idolatría, una imagen. El Señor desde el Antiguo Testamento lo había dicho. No te harás imagen, ni te postrarás delante de ella, dice el Señor. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces cada uno de nosotros debemos de pensar,
¿Cómo está ese acercamiento de nosotros delante de Dios? Cuando nosotros buscamos al Señor, lo buscamos a través de una imagen. O lo estamos buscando a la manera de Dios, porque dice el Señor que Dios está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad. Es decir, que no hay nada en medio de esto, nada más que la palabra de Dios, cerrar tus ojos, meditar en ellos y orarle al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto te honrará en público. Y miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Nos muestra entonces el siguiente versículo, qué grande es el Señor y qué poderoso. Porque dice, nos está mostrando, nos está enseñando lo que hace el ser humano. Y dice, corta cedros, toma el ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. Más adelante, el versículo 16 dice, 16 dice, parte del leño lo quema en el fuego, con parte de él, del mismo árbol, come carne, calienta, prepara la carne, prepara un asado, y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Miremos el versículo 17. Este es el por qué Dios no acepta las imágenes. Dios, ¿por qué rechaza la idolatría? Y dice el versículo 17, téngalo allí presente, como decíamos al principio, no tenga miedo, el Espíritu de Dios está con nosotros, no tengamos miedo de aceptar la palabra de Dios y de caminar conforme a su voluntad. Dice la palabra del Señor. Y hace del sobrante del mismo árbol que quemó, con el que hizo la comida, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿A qué le estamos diciendo? Líbrame. ¿A quién estás elevando tus oraciones? ¿A quién le estás diciendo tú eres mi Dios? ¿Qué Dios le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros pequeños? Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Este es el por qué. ¿Por qué Dios no acepta la idolatría? ¿Por qué no acepta los ídolos? Porque el hombre cambia su condición, cambia su fe. En vez de buscar al Dios Todopoderoso, el que vimos en los primeros versículos del 1 al 6, para irse tras un Dios que él mismo creó. A un pedazo de palo que le sobró de lo que necesitó para hacer el almuerzo, a eso le está llamando Dios, solamente que le ha hecho una figura, ha sido taladrada la imagen cuando es de piedra, y le dice, tú eres mi Dios, y postrarse delante de él es abominación. Y entonces dice el versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es decir, no hay un razonamiento del ser humano, no hay un razonamiento del hombre para decir, ¿yo a qué le estoy diciendo a Dios? No hay como dice el versículo 19, dice, no discurre consigo mismo, es decir, no medita. Y dice, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto que quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Esto es lo que dice el Señor. No tiene el hombre la capacidad para decir, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y aquí hay un tema bien importante, y seguramente lo han escuchado o algunos lo pueden haber dicho. No, es que yo no adoro las imágenes. Es algo que escuchamos muy de seguido. Yo lo tengo allí porque eso me recuerda a Dios. ¿Y esto por qué se dice? Por desconocimiento de la Biblia, por desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Les enviaré mi Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y Él les enseñará y les recordará las cosas que yo os he mandado.
Entonces es como si le estuviéramos diciendo, no Dios, mire, el Espíritu, sí, Él sí me ayuda, pero es que también esto, o me ayuda más una imagen. Estaríamos contra Dios y blasfemando el poder y el nombre del Espíritu Santo. Cuidado debemos tener con eso. Para recordarnos, para acordarnos del Señor, necesitamos intimidar con Él todos los santos días, a través de la luz de la palabra, meditar en ella y orarle al Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo, como bien nos enseñó nuestro Maestro y Señor. Porque somos creación suya, debemos acercarnos a Dios como Él quiere que nos acerquemos, a la manera que Dios quiere que nos acerquemos. Porque es que miremos las diferencias entre el Dios Todopoderoso y una imagen. El Dios es un Dios vivo, los ídolos son muertos. Dios es el creador, un ídolo nada puede hacer. Dios es el que libera, un ídolo esclaviza. ¿Cómo así que un ídolo esclaviza? ¿Acaso no ha visto usted todo lo que tienen que hacerle a un ídolo? Todo lo que tienen que hacer para fabricarlo, para darle mantenimiento, para pintarlo, para clavarlo, porque si no se cae. ¿Qué tal nosotros ayudando a Dios para que no se caiga? Qué abominación, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que el Señor está repudiando. El Dios Todopoderoso todo lo sabe. Por el contrario, la imagen no puede hacer nada, no puede salvar. Dios libera, Él no salva. Él antes nos engaña. Dios es misericordioso. Y recuerden, un ídolo no puede ayudarnos. Y es que si recordamos por allá lo que nos dice el Salmo 135, ojalá lo pueda apuntar y estudiarlo más tarde o en el transcurso de la próxima semana. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Salmo 135, apúntelo, versículos del 15 al 18. Dice, el ídolo, el Dios de los paganos, es una imagen de oro y plata, tallada por manos de hombre. Tiene la boca, pero no habla. Tiene ojos, pero no ve. Tiene orejas, pero no escucha. Y sus labios no tienen aliento. Y los que lo fabrican y los que en ellos confían no son nada. Están muertos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Todos los que confían en esos ídolos son como ellos, como los ídolos. Son muertos, sin vida, sin aliento, sin entendimiento. ¿Usted no ha visto que un ídolo lo tienen que cargar para llevarlo de un lugar a otro? De eso habla el Salmo 135. También en el Salmo 115 encuentran unos apartes de eso. Y eso es lo que busca el Señor, que comprendamos que de muchas formas hemos tratado de llegar a Él, pero que Él solamente acepta su voluntad. Quiere que nos acerquemos a Él y por eso, porque no teníamos entendimiento, vino desde los cielos su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, que a través de la Virgen María se hizo hombre. ¿Y vino para qué? Para darnos entendimiento. Recuerdan, vino a darle vista a los ciegos. Claro, porque no veíamos, no entendíamos. Aquellos mudos, aquellos que no podíamos hablar la verdad porque no la conocíamos, ahora nos ha dado la capacidad de pronunciarla. Vino a despertar nuestros oídos, a abrirlos, para que ese poder de la palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y cambiemos nuestra manera de pensar y así cambiemos nuestra manera de vivir. Esto es lo que Dios quiere con nosotros, que le busquemos, que lo amemos, que estemos cerca de Él, pero solamente a la manera de Él. Miremos entonces la misericordia y la redención que Dios nos regala a través de su santa palabra. Dice el Señor: dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Qué encontramos ahí? La misericordia de Dios.
Esa es la misericordia de Dios. Estábamos perdidos, estábamos extraviados, no encontrábamos el camino, pues Él mismo vino a mostrarnos el camino. Él vino a redimirnos del pecado, del castigo del pecado. Dice, yo deshice tus rebeliones y tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Esto que escuchamos, este versículo 22, es una invitación personal. Es una carta de invitación que te está llegando hoy hasta tu casa, a tus propias manos te las está entregando el Señor y te está diciendo, vuélvete a mí, yo deshice tus pecados. Ahora cree en mí. Ya no voy a tener en cuenta los años, los días de actividades pecaminosas. Ya no voy a tenerte en cuenta la idolatría. Quita delante de mí y delante de ti esos ídolos, porque ahora vamos a hablar tú y yo directamente a través de las Sagradas Escrituras con el poder del Espíritu Santo. Hagan fiesta, gócense, porque el Señor es tu Redentor. Tu Redentor que te formó desde el vientre, yo el Señor. Dice que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mis manos. Yo el Señor está diciendo, yo soy tu Redentor, vuélvete a mí. Y aquí hay algo bien importante. Quiero que pongamos atención al versículo 25. Dice, está hablando de él, yo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Él deshace, así como quitó nuestros pecados, quita de nosotros cualquier poder que haya tenido el enemigo sobre nosotros. Él los deshace, los quita, los destruye con la sangre de Jesús en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, en el nombre de Jesús, recíbalo. El enemigo ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros los creyentes, porque ya hemos renunciado a toda esa vida de pecado, hemos renunciado a todos esos ídolos y ya esos adivinos que algún día pudimos haber consultado, de aquellos agoreros a los que alguna vez le creímos, han sido quitadas de nosotros y se ha desvanecido su conocimiento. Hoy ya no hay tal conocimiento. Esto es lo que nos enseña el Señor. Esto es lo que nos dice el Señor esta tarde. Entonces, nuevamente, le invito para que pensemos cómo ha sido esta relación con nuestro Dios. Nos hemos nosotros postrado delante de una imagen, le hemos pedido favores a una imagen, y aquí hay un grave peligro. Usted no ha visto allí donde hay altares, algunas imágenes, colocan unas baldositas, unos avisitos, diciendo que recibieron un favor de eso, de esa imagen. Eso es lo que hace el enemigo. Distraer para que la gente siga buscándole a Él y no busque al Dios verdadero. Distraernos para que nuestra atención no esté puesta en la Biblia, en lo que el Señor dice, en su Santo Espíritu, en lo que Él nos quiere enseñar y ministrar a nuestro corazón, sino que estemos pendientes en esas obras que, como dice Mateo 24, el diablo tiene un poder limitado, pero lo tiene. ¿Y sobre quién lo ejerce? Sobre los no creyentes. Por eso al principio veíamos y leíamos la escritura de este pasaje. Algo maravilloso, y es, no tienen entendimiento los que hacen los artífices de estos ídolos, no tienen entendimiento y su corazón está siendo desviado. Eso es lo que hace, desviar la atención que debemos tener sobre el Dios Todopoderoso para ponerla en un milagro. Y eso el enemigo lo está aprovechando y está afanado por robarle las vidas a muchas personas para que mueran sin conocer esta verdad. Pero nosotros hoy hemos sido grandemente bendecidos para recibirla, para aceptarla. Es su decisión, es un llamado que el Señor le hace a usted directamente. Así que vamos a tomar unas conclusiones para que miremos entonces y podamos redondear bien este tema, lo que nos dice la palabra de Dios. Présteme atención, léalo conmigo. Solamente hay un Dios verdadero
el Señor es único y todopoderoso, que no puede ser representado en ninguna imagen ni escultura, ya que nada se asemeja a Él. En Él debemos confiar, y no en la obra de nuestras manos. Él es nuestro creador y nosotros hechura de sus manos. Ojalá lo pueda guardar, ojalá le pueda tomar una foto a esa imagen, ojalá pueda, esto queda grabado nuevamente en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, la predicación, puede volverla a escuchar y tomar todo lo que el Señor quiere ministrarle a su corazón. Y vamos a tomar una conclusión exactamente de la palabra de Dios de Éxodo 20. Miremos cómo dice el mensaje que estaba allí escrito desde el Antiguo Testamento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Éxodo 20, 3 al 5. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy un Dios, el único Señor, y soy fuerte y celoso. Dice el profeta Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, que cuando damos gracias, tenemos que darle gracias al Padre en el nombre de Jesucristo, o al Dios Todopoderoso por el favor que hemos recibido, pero a través de la oración íntima y secreta al Dios que quiere que le oremos en espíritu y verdad. Y miremos entonces unas aplicaciones para llevarlas, para tenerlas en nuestra vida. Dice una de ellas, orarle a Dios para que me ayude a identificar y a quitar de mí toda idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante. Para que me ayude a identificar y a quitar de mí toda idolatría. Porque si bien hoy hemos hecho mucho énfasis en la idolatría que se da a través de las imágenes, hay otras distintas idolatrías. El amor al dinero, dice la palabra de Dios, es una idolatría. Hay muchas personas que se entregan tanto al trabajo que lo están idolatrando, no pueden vivir sin ese trabajo. Hay muchas personas que idolatran a otras personas, y si esa persona no es el que les dice, si esa persona no es el que le habla, si esa persona no está intermediando, entonces ustedes no creen, entonces también hay allí una idolatría. Orarle a Dios para que nos ayude a identificar y a quitar definitivamente de nosotros toda idolatría. Otra aplicación que podemos llevar a nuestro corazón, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto, aparte de ser una aplicación, es un mandamiento de Dios para nosotros. Otra, no postrarme ni hablarle a ninguna imagen. Esto tiene que ser un propósito de hoy en adelante. Jamás postrarnos delante de una imagen ni pedirle nada a una imagen. Quítala delante de ti. Lo escuchamos en Éxodo, no la pongas delante de mí, quítala y órale al Padre. Él te va a escuchar, antes no te escuchaba, pero hoy te va a escuchar si cierras tus oídos y le pides sabiduría en el nombre de Jesús. Y por último, mejorar mi relación con Dios a través de la lectura y la meditación bíblica. No hay otra manera. No necesitamos nada más. Recuerden, con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de Él tenemos todo. Mejoremos la relación con Dios a partir de esta tarde. Busquémosle como Él quiere que le busquemos. Acerquémonos a la manera de Él. Y si alguien que conocemos está haciendo las mismas actitudes que nosotros teníamos en el pasado, no entres a condenarlo, entra a enseñarle con amor y mansedumbre. Y él, a través del Espíritu Santo, comprenderá la verdad de Dios, que él pueda leer en su propia Biblia este capítulo y estos textos que hemos leído y nombrado el día de hoy, y el Espíritu le mostrará el camino para seguir. Pero nosotros que ya comprendemos la verdad, nos toca tomar decisiones en nuestra vida. Amén y amén.